Después de las carreras que habían ofrecido los pilotos de MX2, MX65 y MX85, en la mañana del día 6 de junio, los corredores de MX1, MX50 y MX Clásicas no podían defraudar. A la 1:15 se abrieron las verificaciones para estos participantes y una hora más tarde se dio el visto bueno para la disputa de los entrenamientos cronometrados. El tiempo por la mañana había marcado el transcurso de las mangas, ya que el sol acompañó durante todo el rato a pilotos y aficionados. Pero la climatología tenía guardada una sorpresa para todos. Las nubes hicieron desaparecer al sol y el temor de que se pusiera a llover creció a medida que pasaban los minutos. La organización decidió adelantar los horarios para intentar que la lluvia no ensombreciera esta fiesta del motocross. Con la vista puesta en el cielo comenzaron los cronos. En MX1 Open, Maxime Desage, que aprovechó esta carrera para entrenar de cara a la próxima prueba del Campeonato de España, le sacó 9 segundos al segundo clasificado. El francés iba a hacer disfrutar a los aficionados con su pilotaje y atrevimiento. En MX50, Aitor Ferrandis también fue mucho más rápido que el resto de inscritos, así que tenía todas las papeletas para ganar en Albaida, aunque las mangas aún tenían que disputarse. En MX Clásicas, Segner fue el mejor, como viene siendo habitual en las carreras de esta categoría. Los pilotos de MX1 Open se colocaron en parrilla para celebrar la primera manga a las 3:30. En cuanto se bajaron las barreras, Maxime Desage hizo válidos los tiempos que había marcado en los cronos y ya desde la primera vuelta se distanció de sus compañeros, haciendo vibrar a los aficionados de Albaida. Por detrás se colocó el murciano Juan García, que también desde los momentos iniciales se separó del tercer clasificado, Dani Ávila. El de Alicante trató de acercarse a él, pero conforme pasaban las vueltas la cosa se complicaba más y tendría que concentrarse para afianzar la tercera posición. A pesar de que los tres pilotos de cabeza rodaron la mayor parte de la manga con muchos corredores dorados, supieron mantener las posiciones que tenían desde la salida. El francés seguía imprimiendo un ritmo muy alto que para sus compañeros era imposible seguir. Juan García continuaba segundo sin miedo a que Ávila le arrebatara esa posición y este asegurándose el último escalón del podio de esta primera manga de la categoría MX1 Open. Finalmente, y tras las 14 vueltas disputadas, Maxime Desage vio la bandera ajedrezada como primer clasificado, Juan García como segundo y Dani Ávila como tercero. La segunda manga fue un calco a la primera. De nuevo, desde el principio, el del Motocross Ciutat de Albaida arrancó muy bien y se puso a liderar la carrera, disfrutando él encima de la moto sobre un circuito que conoce muy bien y haciendo disfrutar a todos los que habían ido a ver las carreras. Se nota que el francés está corriendo el Campeonato de España y que tiene un nivel superior al resto de pilotos que disputan habitualmente el territorial valenciano. En la segunda posición se volvió a colocar Juan García, que tampoco le dio ninguna opción a Dani Ávila de adelantarlo. El del Racing Riders parecía que se acercaba al murciano en los primeros compases de la carrera, pero poco a poco García se distanció del alicantino y lo volvió a dejar atrás. Al igual que sucedió en la primera manga, estos tres pilotos doblaron a muchos de los corredores que marchaban más atrás, así que tuvieron que sortearlos en las últimas vueltas. Pero esto no fue ningún problema para ellos y acabaron la manga en las mismas posiciones que la vez anterior. Maxime Desage fue primero con absoluta autoridad, Juan García segundo y Dani Ávila tercero. Aquí tiene la clasificación con la suma de las dos mangas de MX1 Open. Para los pilotos de MX50 era la primera vez que rodaban sobre todo el circuito de Albaida. En otras ocasiones la organización había cortado el recorrido para los más pequeños. Además, el terreno estaba un poco complicado por el barro acumulado, por lo que el esfuerzo de estos corredores fue doble. Tan solo dieron 5 vueltas al trazado valenciano, pero todos pusieron mucho empeño para acabar las mangas en la mejor posición posible. En la salida de la primera, Pablo Jiménez se puso líder, aunque aguantó solo una vuelta en ese puesto. En el segundo giro, el más rápido en los cronos, Aitor Ferrandis, lo superó y se colocó primero. El tercer clasificado y que iba distanciado de sus compañeros de cabeza era Rafael Manrique, que si no cometía ningún fallo acabaría en esa posición, ya que por detrás sus rivales tampoco lo inquietaban. Delante, Aitor Ferrandis consiguió poner tierra de por medio y rodar primero sin ningún problema. De esta forma, Pablo Jiménez se tendría que conformar con ser segundo. En la segunda manga fue Manrique el que se puso primero, nada más se bajaron las barreras. Por detrás, en segundo lugar, se colocó Pablo Jiménez y tercero Aitor Ferrandis. Pero tras pasar por la línea de meta la primera vez, las cosas cambiaron. Jiménez adelantó a Manrique y se puso en cabeza para liderar al grupo.
Además, tiró tanto vuelta a vuelta que se fue distanciando de sus compañeros que veían imposible acercarse al de Sharkin. Mientras Rafa Manrique continuaba segundo, Aitor Ferrandis era tercero. En esta carrera también dieron 5 vueltas al circuito de La Vega y Pablo Jiménez fue primero, Rafa Manrique segundo y Aitor Ferrandis tercero. Esta es la clasificación con la suma de las 2 mangas de la categoría de los más pequeños del motocross valenciano. En MX Clásica, Zedner no tuvo rival en la primera final y la ganó con autoridad. En segunda posición rodó Rodrigo Pérez durante las primeras vueltas, pero Miguel Ángel Ortiz lo superó para hacerse con ese lugar e intentar acabar la manga ahí. Pero no contaba con Luis Teruel, que después de adelantar a Vélez, en el último giro hizo lo propio con Ortiz para acabar segundo. El de Traiguera se tuvo que conformar con ser tercero. En la segunda, Zedner tampoco tuvo problemas al principio de la carrera. En cada salto ofrecía todo lo que llevaba dentro, hasta incluso chocaba la mano con algunos trabajadores del circuito. Pero en la última vuelta, tras pasar por línea de meta después de un salto, se fue al suelo. A pesar de sus intentos por volver a la carrera y coger los máximos puntos posibles, tuvo que abandonar. La lucha durante toda la manga estuvo por las otras posiciones de honor y con el de Maico fuera de juego, José María Pons, tras adelantar a Luis Teruel en el cuarto giro y a Miguel Ángel Ortiz en el siguiente, entró primero. Segundo fue el del Motoclub Aneta Sibarro, ya que en la última vuelta superó a Ortiz. Con esto el tercero en liza fue el de Traiguera. Les dejamos ya con la clasificación final de MX Clásicas. Con esta carrera se acabó el fin de semana dedicado al off-road en el circuito de Albaida. Al final no llovió, por lo que la jornada se acabó sin problemas y con la satisfacción que dieron los pilotos al disputar grandes carreras. La próxima prueba de esta especialidad será el 27 de junio en Guardamar del Segura, Alicante, con las categorías de MX50, MX65, MX85 y MX Clásicas.